¿Qué provocó el terremoto de Venezuela? Lo que ocurrió ese día no fue un terremoto cualquiera, fueron dos, algo poco común, y si te preguntas cómo puede la Tierra producir dos grandes terremotos en menos de un minuto, la respuesta comienza a kilómetros debajo de nuestros pies y para encontrarla tenemos que viajar millones de años atrás. El 24 de junio del 2026, Venezuela fue sacudido por dos grandes terremotos separados por apenas 39 segundos. El primero alcanzó una magnitud de 7.2 y cuando muchas personas pensaban que la emergencia había terminado, un segundo terremoto de magnitud 7.5 volvió a sacudir la misma región. En menos de un minuto, millones de personas sintieron dos de las sacudidas más intensas registradas en la historia reciente del país. Los daños comenzaron a aparecer casi de inmediato. Edificios colapsados, carreteras afectadas, hospitales recibiendo heridos y equipos de rescate buscando sobrevivientes entre los escombros. Cuando escuchamos la palabra réplica, normalmente pensamos en pequeños terremotos que ocurren después del principal, pero eso no fue lo que sucedió en Venezuela. Los registros mostraban algo distinto. Mostraban que la Tierra había sufrido dos grandes rupturas casi consecutivas. Ese fenómeno se conoce como doblete sísmico. Es poco frecuente y ocurre cuando dos terremotos de gran magnitud se producen muy cerca uno del otro, tanto en el tiempo como en la ubicación. Sin embargo, ponerle un nombre al fenómeno no explica por qué ocurrió. Y para entenderlo, tenemos que mirar mucho más abajo de donde comenzó la destrucción. La superficie de la Tierra no es solo una pieza sólida, está dividida en enormes bloques llamados placas tectónicas. Imagínalas como piezas de rompecabezas gigantes que cubren todo el planeta. Esas placas nunca están completamente quietas. Se mueven constantemente, aunque lo hacen apenas unos centímetros por año. Pueden parecer un movimiento insignificante, pero aquí está la clave: ese movimiento nunca se detiene, todos los días, todos los meses, todos los años. En el norte de Venezuela se encuentran dos de esas placas. Al norte está la placa del Caribe y al sur la placa sudamericana. Esas placas no chocan de frente, en realidad intentan deslizarse una al lado de la otra, pero ese movimiento no ocurre de forma suave. Las fallas geológicas tienen irregularidades. Las rocas se traban entre sí por la fricción, como si dos superficies muy ásperas intentaran deslizarse una junto a la otra. Imagina dos bloques de concreto con superficies rugosas. Intentas moverlos de forma paralela. Al principio no ocurre nada porque ambos quedan bloqueados por la fricción. Las placas continúan moviéndose, pero una parte de la falla permanece bloqueada. Como no pueden deslizarse, la tensión comienza a acumularse lentamente hasta que llega un momento en el que la roca ya no puede soportar más esfuerzo. Entonces, la falla se destraba. Y en lugar de deslizarse lentamente, lo hace de golpe. Toda la energía acumulada durante décadas o incluso siglos se libera en apenas unos segundos. Pero en Venezuela ocurrió algo todavía más extraordinario. La primera ruptura no liberó toda la tensión acumulada. 39 segundos después, otro segmento cercano del mismo sistema de fallas también se dio. Fue como si la primera ruptura cambiara el equilibrio de esfuerzos dentro de la corteza terrestre y empujara a otra sección de la falla que ya estaba al límite, hasta romperse también. Sin embargo, todavía queda una pregunta fundamental. Si ambos terremotos ocurrieron en menos de un minuto, ¿por qué provocaron tanta destrucción? La respuesta está en otro detalle que muchas veces pasa desapercibido cuando escuchamos la magnitud del terremoto. La destrucción no depende únicamente de la magnitud, es la combinación de varios factores actuando al mismo tiempo. El primero es precisamente la magnitud. Cuando escuchamos que un terremoto fue de magnitud 7.5 y otro de 7.2, muchas personas piensan que la diferencia es pequeña. Después de todo, apenas cambian 3 décimas, ¿verdad? Bueno, pues aquí hay un detalle muy importante. La escala de magnitud es logarítmica. Eso significa que no aumenta de forma lineal. Cada incremento representa un aumento mucho mayor en la energía liberada. De hecho, un terremoto de magnitud 7.5 libera aproximadamente 3 veces más energía que uno de magnitud 7.2. Es decir, esos 3 décimos representan una diferencia enorme. Pero la magnitud por sí sola no explica todo. El segundo factor fue la profundidad. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, ambos terremotos ocurrieron a una profundidad cercana a los 10 kilómetros. En sismología, esto se considera un terremoto superficial. ¿Y por qué eso importa? Porque la energía tuvo muy poca distancia para recorrer antes de llegar a la superficie.
Mientras menos profundo sea el origen del sismo, mayor será la intensidad de las sacudidas que puede sentirse en la superficie. Pero todavía hay un tercer factor, y probablemente fue uno de los más importantes. No fue solo un terremoto, fueron dos. Cuando ocurrió el primer sismo, muchas estructuras comenzaron a vibrar. Aunque desde afuera algunos edificios parecían seguir en pie, internamente ya estaban soportando enormes esfuerzos. 39 segundos después, llegó la segunda ruptura, y esa segunda sacudida encontró muchas estructuras que todavía no habían terminado de responder a la primera. Existe otro elemento que también influye y que muchas veces pasa desapercibido. No todos los edificios responden igual a un terremoto. La calidad de la construcción, el tipo de materiales utilizados, la antigüedad de las edificaciones y hasta el suelo sobre el que fueron construidos dependen y cambian totalmente el resultado. Dos ciudades pueden experimentar exactamente el mismo terremoto y sufrir daños muy diferentes. Por eso, los ingenieros no solo estudian la magnitud del sismo, también utilizan cómo vibró el terreno, cuánto duró el movimiento y de qué manera respondió cada estructura. Después de ese terremoto, muchas personas volvieron a decir que La Guaira parece estar marcada por la tragedia, que siempre termina siendo el escenario de alguno de los peores desastres naturales de Venezuela. Hace apenas unos 27 años, esa misma región vivió una catástrofe completamente distinta, pero igual de devastadora. En diciembre del año 1999 comenzó a llegar mucha humedad por varios días. Aire cálido y muy húmedo desde el mar Caribe hacia la cordillera de la costa. Al chocar contra las montañas, ese aire fue obligado a ascender, se enfrió, el vapor de agua se condensó y las lluvias se intensificaron una y otra vez sobre la misma zona. Primero cayeron cerca de 2.000 milímetros de agua en los primeros días de diciembre, pero el evento más extremo llegó entre el 14 y 16 de diciembre. En apenas 52 horas se acumularon alrededor de 911 milímetros de lluvia, prácticamente el equivalente a un año completo de precipitaciones en esa región. Incluso hubo una hora en la que se registraron 72 milímetros, una intensidad extraordinaria, un acumulado impresionante. El suelo ya no podía absorber más agua, estaba saturado, las laderas comenzaron a ceder, miles de deslizamientos descendieron desde las montañas arrastrando barro, árboles, vehículos y enormes rocas. Algunas alcanzaban hasta 10 metros de diámetro, pueden imaginarse. Comunidades enteras quedaron sepultadas en cuestión de minutos. Las estimaciones sitúan el número de víctimas entre 10.000 a 30.000 personas, convirtiendo la tragedia de Vargas en el peor desastre natural de la historia contemporánea de Venezuela. Entonces surge la pregunta, ¿qué tiene de especial esa región? ¿Por qué pasan tantas cosas allí? La respuesta está en su geografía. La Guaira está comprimida entre el mar Caribe y la cordillera de la costa. En apenas unos pocos kilómetros, las montañas se elevan hasta casi 2.000 metros de altura. Esa pendiente tan abrupta hace que el agua descienda con enormes velocidades por decenas de quebradas que desembocan directamente en la estrecha franja costera, donde viven miles de personas. Además, muchas comunidades se desarrollaron sobre abanicos aluviales, depósitos de sedimentos que fueron formados precisamente por antiguos deslizamientos e inundaciones ocurridos en siglos atrás. Es decir, parte del crecimiento urbano se produjo sobre terreno que la propia naturaleza ya había utilizado antes para transportar barro, rocas y agua durante eventos extremos. Esa combinación de relieve, fenómenos meteorológicos y ocupación del territorio convierte a La Guaira en una de las regiones más vulnerables de Venezuela para los fenómenos naturales como el doblete sísmico que tanta destrucción ha dejado este año.